Cuando Dina Boluarte ha estado cumpliendo 33 días en el gobierno, la cifra de muertos por la represión ya ha llegado a al menos 40 personas, 40 civiles inocentes. Esto es un récord, no solamente en la historia peruana, sino mundial. Porque nunca un gobierno civil en el Perú ha tenido en sus primeros 5 semanas, bueno, ni siquiera llega a las 5 semanas, más asesinatos que días en el gobierno. Nunca. Dina Boluarte se ha convertido en la segunda dictadora de la historia sudamericana. La anterior fue Yanine Áñez, que duró 351 días en el Palacio, en La Paz, desde noviembre del 2019 a noviembre del 2020. Pero ni en esos 351 días ella mató tanta gente como Dina Boluarte en 33 días. Y no sabemos cuántos muertos más van a haber. Y además que la cifra puede ser inclusive mayor, porque lo que tenemos ahora son las cifras oficiales, pero hay muchos desaparecidos y muchas personas que pueden terminar falleciendo como efecto tardío de los perdigones, de las balas o de las golpizas. Nunca ninguna mujer que haya gobernado una república en toda la historia mundial ha asesinado tantas personas en sus primeros días en la presidencia. Nunca. Ahora, son varias reflexiones que quiero hacer. La primera es que esta matanza que se ha dado en Juliaca, ciudad que conozco, he pasado varias veces por ahí, se ha dado exactamente el mismo lunes 9 de enero, en el cual se supone que se está dando al mismo tiempo el llamado Acuerdo Nacional, que se supone que es una mesa donde se sientan los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Fiscalía, la Iglesia y otras instituciones, empresarios, etc. Y se supone que busca un acuerdo para salir de la crisis. Cuando Castillo era presidente, se quería convocar al Acuerdo Nacional para presionarlo, para que modere su lenguaje. Pero esta vez el Consejo de Estado va a querer levantar la Dina Boluarte frente a todas las acusaciones de asesinatos. La segunda es de que esto se da en la víspera de que el primer gabinete o el segundo gabinete de Dina Boluarte va a pedir voto de confianza. Otarola, que es el primer ministro, va a pedir voto de confianza a los otorongos, como se le llama en el Perú a los congresistas. Y lo interesante es de que a pesar de esta matanza que ha habido, que solamente por la matanza de ahora en Juliaca, que son 12 muertos, nadie podría debería darle un voto de confianza a un gabinete que asesinaba a 12 civiles con armas de fuego que solo estaban protestando. Pero le van a dar voto de confianza. Ojo, que no son solamente 12 muertos, además son 40, por lo menos, cifras oficiales desde que Dina Boluarte ha empezado. Son 40 en los últimos 30 días aproximadamente. Es una barbaridad. Le van a dar voto de confianza. ¿Por qué? Porque la misma oposición que anteriormente tenía Pedro Castillo, que para cualquier cosita lo obstaculizaban, que le decían cualquier cosa, que este ministro es tal, que el otro ministro es tal, que el presidente Castillo es tal cosa, tal otra cosa. Ahora le han dado un cheque en blanco a Dina Boluarte. No les importan los muertos. Es más, el almirante Montoya, que es congresista de Renovación Popular, el partido del nuevo alcalde de Lima, López Aliaga, ha dicho de que se le debe dar permiso a las Fuerzas Armadas y Policiales para disparar. O sea, como James Bond, que tiene licencia para matar.
007. Y es bien grave lo que viene pasando, porque estos balaceras no van a parar el movimiento, al contrario, van a exacerbarlo. Las balaceras que dio Dina Boluarte al principio lo exacerbaron, después hubo una pausa porque era en la época de Navidad, pero ya pasó Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos. Entonces el movimiento ya ha vuelto a crecer. Y ahora además tenemos un paro nacional indefinido, que ha arrancado del día 4 de enero. Ahora, el paro ha sido muy fuerte, o viene siendo muy fuerte. Solamente en el primer día del paro, que fue el miércoles 4, han habido más decenas de miles de personas marchando en cientos de localidades del país, solamente un día, que toda la gente que ha marchado de la derecha protestando contra Castillo en sus 16 meses de gobierno que duró. Y las manifestaciones son muy grandes. En la prensa no lo vamos a ver, en la prensa normal, pero si uno ve las redes sociales, acabo de ver, por ejemplo, el video de Timoteo Cutipa, que él se encuentra en Andahuaylas, son ríos y ríos de personas marchando en Andahuaylas. Si uno ve todos los videos que se dan en Juliaca, son multitudes que están en Juliaca, en Puno, manifestando. Uno ve videos o fotos de que la frontera con Chile, en Tacna, o con Bolivia, en Puno, están bloqueadas. Me dicen que en Tumbes, que es la frontera con Ecuador, el movimiento está fuerte. Y lo que estamos viendo en Puno es el levantamiento de pueblos, fundamentalmente de pueblos nativos. Los aymaras se han levantado en Puno, dicen que van a ocupar la capital del departamento, la están empezando a ocupar, y los aymaras son una de las naciones más compactas que hay. Son más de 2 millones entre Perú y Bolivia. La mayoría está en Bolivia, pero hay un poco menos de 1 millón en el Perú. Pero los aymaras son bastante combativos. Ahora, los aymaras dicen que quieren llegar a Lima, lo cual es algo bien sintomático, porque muchos limeños no dicen, no, ¿qué hacen estos? Porque hay muchos racistas en Lima que se van a burlar de la indumentaria, de la forma de hablar, de las características físicas de los aymaras. Pero lo que no quieren darse cuenta los limeños es de que si habría un idioma que debería llamarse limeño, es el aymara. Porque miren, todos los idiomas que hay, ¿no? El español se llama así por España, el catalán por Cataluña, el gallego por Galicia, el inglés por Inglaterra, el francés por Francia, el italiano por Italia, el alemán por Alemania, el ruso por Rusia, el árabe por Arabia. Pero el quechua y el aymara no tienen un nombre por su localidad. Y si tuviese que tener un nombre por su localidad, ese sería el de Lima. Porque el aymara nació en el departamento de Lima. Aún hoy hay 2 poblados en la serranía sur del departamento de Lima que hablan 2 idiomas aymaras. Y en Lima, antes que vengan los españoles, mucha gente hablaba aymara. Es más, varias de las huacas que hay en los barrios residenciales de Lima, que anteriormente eran templos o fortalezas, se hablaba el aymara. Por ejemplo, en la huaca Pujena, que tenía el corazón de Miraflores. Y también se hablaba aymara, también, igual que quechua, en la ruina de Pachacamac, que en su momento, en la época que Mahoma estaba vivo, tenían más feligreses que la Meca de Mahoma. Bueno, curiosamente van a ir a Lima, donde realmente de ahí viene el idioma aymara. Y muchos limeños decían, estos indios apestosos, y le van a decir cualquier barbaridad racista. Pero lo que no quieren darse cuenta es de que la cuna de la civilización andina viene del lago Titicaca. De ahí viene la gran civilización de Tiahuanaco, que hasta ahora no se sabe cómo han construido piedras que se ensamblan como si fueran legos. Piedras gigantescas con toneladas. Por ahí una vez vi que había unos científicos que decían, no, eso no lo pueden haber hecho los humanos, lo tienen que haber hecho los extraterrestres. No es así, lo han hecho los humanos.
Y además del lago Titicaca vinieron los incas, que es un gran negocio, por ejemplo, para López Alea, el alcalde de Lima, que domina el hotel y el tren a Machu Picchu. Pero claro, él va a decir que los aymaras no le van a gustar, y seguramente hasta lo dirá de que son mugrosos, porque así decía de los que hacían la prensa alternativa, la Plaza Martín, que los ha echado, así como también los ha echado a la Plaza Macocapa, e inclusive han terminado presos. Entonces, los aymaras quieren llegar a Lima. Los aymaras están en el extremo sur. En el extremo norte del Perú están los aguajuns y otras nacionalidades amazónicas que también se han declarado en paro nacional definido. En el extremo este, en el centro del país, se están levantando los ashánicas, que han inclusive llegado a Lima marchando. Y lo que estamos viendo que en los quechuas chancas, porque hay más o menos 20 y tantos grupos quechua diferentes que tienen idiomas, que a unos de ellos no se entienden entre sí mismos, otros sí. Los quechua chancas, que son los que habitan en Apurímac, en Ayacucho, de donde proviene Dina Boluarte, ya viene de Apurímac, son los que más se están levantando contra Boluarte. O sea, sus propios paisanos de la Boluarte. Entonces, yo creo que es un movimiento que está creciendo cada vez más. Y lo interesante es que este paro nacional del Perú es muy diferente a todos los paros nacionales que hemos tenido en la historia peruana, porque anteriormente los paros nacionales eran hechos por los sindicatos, por las organizaciones laborales. Yo me acuerdo que hace 4 décadas y media atrás, la Confederación General del Trabajador del Perú, la CGTP, el Comando Unitario de Lucha y varias organizaciones sindicales llamaron al paro el 19 de julio del año 77 y al paro de 48 horas de mayo del 78. Pero el movimiento se basaba en fábricas, en minas, en lugares de empresa. Y el centro era el movimiento obrero. Y los partidos de izquierda estaban ahí metidos de pies a cabeza, tratando de capturar sindicatos e impulsando las luchas. Ahora es completamente diferente, porque este paro no parte de las centrales sindicales, de los sindicatos. La CGTP no tiene mayor rol en este proceso. Los partidos de izquierda no son la vanguardia, sino la retaguardia, porque los partidos de izquierda, recordémonos de que el 7 de enero, la mayoría de las 5 bancadas que se llaman de izquierda, que están en el Congreso, votaron por la destitución de Castillo y por reemplazarlo por Dina Boluarte, o sea, apoyaron el golpe de Estado. Y cuando se dio la vacancia express, no hubo un solo congresista de ningún sector que diga no se puede vacar a un presidente en 6 minutos sin presentar una cuarta moción de vacancia, como hicieron, porque fue una cuarta moción. Se metió una cuarta moción de vacancia para que con firmas, tenía que tener 26 firmas, por escrito, con copia para que todos lo lean, y con una copia al presidente para que tenga derecho a la defensa. No hubo nada de eso, simplemente apareció la cuarta moción de vacancia, leída por el relator, y terminó de leerla y empezó la votación. Sin debate, sin discusión, sin derecho a la defensa. Eso, y eso han vacado a un presidente que sacó 8.8 millones de votos. Entonces, no hubo nadie de esa izquierda. Y algunos izquierdistas que llamaron a votar por la vacancia, como la señora Agüero de Arequipa, ahora se han retractado. Pero es una izquierda que está realmente a espalda de lo que viene pasando. No está militando en las luchas. No se ve, por ejemplo, a activistas de Perú Libre, de Frente Amplio, de Nuevo Perú, de Juntos por el Perú, en este movimiento. No se le ve, ¿no? El candidato más importante que tuvo Juntos por el Perú, el señor Alegría, está metido en su casa, triste o con alegría, pero no es parte del movimiento ni le interesa declarar. O sea, las bases han rebalsado por completo a la izquierda tradicional que no sabe ni qué hacer. El señor Valdemar Cerrón, que es el representante del Comité Político de Perú Libre en el Congreso, inclusive estuvo dispuesto, dijo que él estaba dispuesto a votar por el gabinete de Dina Boluarte, a pesar de que cuando dijo eso ya habían varios muertos, porque dijo había que darle una oportunidad.
y había que conocerlos, cuando ya se les había conocido por los muertos y porque tienen ministros como la Educación, que es un fujimorista, que negó la victoria de Dina Boluarte y de Pedro Castillo en junio del 2021, que dice que hay que liberar a Fujimori, que es un preso político. Y que además quiere terruquear a los profesores, sacar un montón de profesores y todo esto. Entonces es un movimiento espontáneo que no lo pueden controlar ni los partidos ni las centrales sindicales. O sea que el gobierno no tiene con quién dialogar. Es un movimiento... Y la prensa ni siquiera le interesa entrevistar a los que organizan estas cosas. Es un movimiento totalmente espontáneo, por lo que es más explosivo. Y yo creo que va a tener muchas de las características que tuvo el paro nacional de Colombia. Miren, en Colombia hubo un paro, el llamado paro nacional, que duró desde abril del 2021 a julio del 2022, si no me equivoco. Duró 14 meses. Este paro se suponía que era una mezcla de protestas juveniles, populares, y como una represión muy fuerte, los jóvenes hacían lo que llamaban la primera línea, que eran grupos que avanzaban con cascos, con escudos hechos de lata, y se enfrentaban a las balas. Muy bien, en el paro nacional murieron 80 personas en Colombia, y duró 14 meses. Y Colombia tiene un 50% más de población que el Perú, tienen 50 millones y el Perú tiene 33. El paro nacional ha empezado hace 5 días atrás. Y ya tenemos que 40 muertos. Una parte desde que empezó el paro y otra parte unos días antes del paro. Yo creo que así como van las cosas, es posible que se supere los 80 muertos. Y dentro de poco, desde el punto de vista porcentual, vamos a tener el mismo promedio de muertes que Colombia, porque cuando lleguemos más o menos unas 50 muertes, es el equivalente a 80 en Colombia, porque, repito, la población de Colombia es un 50% más que la del Perú. Y ojo, todo eso en solamente un mes o unas semanas, mientras que en Colombia se dio todo eso en 14 meses. Ahora, otra cosa que me llama la atención es que se supone que el Lula en Brasil acaba de recibir un intento de golpe porque cientos de bolsonaristas ocuparon los 3 poderes del Estado en Brasilia, ¿no? Y bueno, fracasó el golpe. Y Dina Boluarte dice, nos solidarizamos con Lula. Pero si ella está haciendo lo mismo en el Perú. Claro, no lo ha hecho, el fujimorismo no ha tomado los 3 poderes de manera directa, porque no tienen la gente para hacerlo, no tienen masa para hacerlo. Lo han tomado de manera indirecta porque la han puesto a ella en vez de a Castillo y a ella la manipulan. Y en verdad, el fujimorismo la domina Keiko. Los fujimoristas dominan a Dina. Lo que Keiko hizo, Dina hace. El ministro de Educación es fujimorista. Vivienda, ligada a la Odebrecht. Y todo lo que está haciendo este gobierno es lo que la gente del fujimorismo... Dina le está dejando de que cambien la Constitución, de que puedan pedir reelección y bicameralidad, pese a que hace 4 diciembres atrás el 90% o el 85% de los peruanos votó contra la bicameralidad o la reelección. Y le va a dejar que hagan lo que quieran. O sea, Dina Boluarte es una transición hacia un nuevo fujimorismo. Es el inicio de la restauración del fujimorismo en el poder. Por eso es que Keiko, López Aliaga están desesperados por mantener a Dina Boluarte en el poder, a como sea. Y lo más interesante es que el primer día del año empezó con una juramentación de López Aliaga como alcalde de Lima, rodeado de Dina Boluarte y rodeado del presidente del Congreso, José William Zapata. Y lo interesante es que los 3 son las figuras más impopulares que hayan presidido los 3 palacios de Lima, el municipal, el congresal y el presidencial. López Aliaga es el primer alcalde en la historia de Lima que ha sido electo con solamente el 18.5% de los electores. El 30% o no fue a votar, prefirió pagar la multa, o votó blanco o votó nulo.
Dina Boluarte es la presidenta más impopular que llega a Palacio, y William Zapata preside el Congreso más impopular de la historia del Perú y uno de los más impopulares del mundo. Solo uno de cada 15 o 16 ciudadanos apoya este Congreso. Entonces, lo que estamos viendo es de que es una alianza, yo le llamo la dictadura Dina-DBA. DBA en el Perú significa derecha bruta y achorada, o sea, una derecha torpe, ¿no? Y no tienen apoyo popular. Es bastante antipopular. Y su intento de ellos es hacer todo lo posible para hacer contrarreformas en este proceso. Ahora, ellos han querido hacer una cosa que es totalmente ilegal. Cuando Castillo era presidente, la fiscalía se metía a cada rato en Palacio, allanaba su casa. Por lo cual no debe darse. Es un presidente constitucional. Después, cuando ha sido presidente constitucional y nadie le cuestionaba eso, la policía lo atrapó y lo metió preso, y hasta ahora está preso a pesar de que no hay ninguna sentencia en contra suya y está prácticamente incomunicado. La única es que, bueno, salió, lo vimos en la tele un rato, en el juicio dijo, por favor, señor juez, déjeme saludar en Navidad a mi familia. Y esa forma en la cual han tratado tan mal a Castillo es otra cosa que echa leña al fuego. Y la población no está pidiendo que Castillo vuelva a Palacio, no lo están pidiendo, porque además Castillo no fue un gobierno que hizo mayores cambios sociales. Pero lo que no le gustó a la derecha es de que Castillo era un presidente que se reunía con los sindicatos, las organizaciones populares, los invitaba a Palacio, y eso no les ha gustado. A pesar de que él no hizo ningún cambio fundamental. Él siguió alineado con Estados Unidos, aceptando las USAID, las 10 bases norteamericanas en el Perú. Ningún otro país al sur del hemisferio de la línea ecuatorial tiene tantas bases norteamericanas en América como el Perú. Él siguiendo aplicando todas las recetas del Fondo Monetario Internacional, el modelo económico y la constitución fujimoristas. No hizo mayores cambios. Pero no le gustaba a la derecha que él se reuniese con las asociaciones populares, que además le quisiera cobrar los impuestos que no pagan, y que introduciese unas medidas para la protección del medio ambiente o de los trabajadores, que eran muy grandes, pero no le gustaban. Entonces ahora quieren un gobierno que le dé carta libre en todo. Y le va a fracasar, porque Dina no tiene, o sea, nadie puede aguantar en el poder sentado sobre la bayoneta, porque se le traspasa la bayoneta, ¿no? Y Dina está, su único soporte ahora es la bayoneta, porque no tiene ningún soporte popular, no tiene bancada, no tiene partido, no tiene popularidad. Y el fujimorismo no tiene una parte, ya no es un partido popular. Estuve leyendo un artículo de Careta, y el fujimorismo no es ese partido con apoyo popular, no lo es. En las últimas elecciones del 2 de octubre, Fuerza Popular tuvo el 1% de los votos para regionales, y no sacó ningún gobierno regional, ninguna alcaldía significativa. Yo sé, paso, Perú Libre también quedó pésimo, porque sacó 2% de casi 50% que había sacado en junio del 2021 a octubre, se desinfló por completo. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy viendo en el escenario? Yo lo que estoy viendo es que hay una crisis total del Estado. Veo muy difícil que el movimiento que hay ahora se detenga, porque sus cocinas son bien claras. Bueno, les he dicho, estamos en la época de los 3 Reyes Magos y son 3 la varita mágica de este momento. Piden, uno, la caída de Dina. Segundo, el cierre del Congreso. Y 3, una asamblea constituyente. Ahora, hay otra demanda, porque algunos dicen que quieren que Castillo vuelva al Palacio, otros que piden elecciones generales, pero estas dos cocinas no son muy importantes en el momento. La República quiere que hayan elecciones generales, pero no es lo que dice la gente. Algunos quisieran que haya restitución de Castillo, pues no es lo que dice la gente. Bueno, uno dice, bueno, si cae Dina, lo que va a venir va a ser peor, porque vendría pues William Zapata, que es un general. Pero la verdad, no creo que podría ser algo peor para el punto de vista del pueblo, porque
un gobierno del Congreso tendría muchísimo menos de legitimidad que la de Dina Boluarte, sería más frágil. Además, si decae Dina Boluarte, lo que decía López Aliaga, bueno, Dina Boluarte ha sido elegida por el pueblo. Claro, colgados de Castillo, ¿no? Ya la traicionó a Castillo. Pero, si cae Dina, para que el gobierno lo dirija un Congreso que está con altísimo nivel de impopularidad, se derrumbaría todo el tinglado. Y Dina sí puede renunciar. Y puede renunciar diciendo, me renuncio y llamo a elecciones. Me renuncio y llamo a un referéndum por una asamblea constituyente. O llamo directamente a una asamblea constituyente. Y al renunciar pido que se disuelva todo. Pues no lo quiere hacer. Y la idea de cerrar el Congreso lo puede hacer la población. Y tercero, la idea de una nueva constituyente. Tal como van las cosas, yo creo que es imposible que este Congreso convoque una asamblea constituyente, porque además ha hecho una alianza con el Tribunal Constitucional con la tesis de que la Constitución del 93 de Fujimori es inmortal. Ninguna Constitución es inmortal. En el Perú hemos tenido casi 20 constituciones en 2 siglos. Todos los países cambian de cartas magnas. Y la Constitución de Fujimori está totalmente desfasada. Y además fue hecha con un golpe militar o cívico-militar, mandando tanques al Congreso, al Poder Judicial, con represión, con fraude. En el referéndum ni siquiera ganó el sí. El sí no ganó. Y eso que hubo súper fraude. Y perfectamente se puede restituir la Constitución del 79 porque hay una cláusula que dice que si se quiere cambiar la Constitución del 79 por medios ilegales, no vale. Entonces, a estas alturas, ¿quién puede llamar a una asamblea constituyente? Bueno, a lo mejor son las organizaciones que están haciendo todas estas protestas, los frentes de defensa, las asambleas populares, los que se reúnan y llamen a una asamblea constituyente, donde además, ¿por qué tenemos que tener esta ley de partidos que solamente permiten 12 partidos? Que además son partidos de tránsfugas, sin principios. Los partidos del Perú son una cosa escandalosa. Por ejemplo, Acción Popular, el partido más histórico que sobrevive, porque el APRA ya está ya no tiene inscripción, el PPC no tiene inscripción, los partidos comunistas tampoco. Acción Popular fue a las elecciones prometiendo asamblea constituyente, más referéndum sin nada con el fujimorismo. Pero cuando llegan al Congreso, Alba es electa presidente haciendo lo contrario, contra la nueva constituyente, contra el referéndum y a favor del fujimorismo. Y Perú Libre llega al Congreso diciendo que va a luchar contra el neoliberalismo, contra el imperialismo y todo eso. Y cuando llegan, salían con el fujimorismo en un montón de votaciones. Y en su primer el gobierno que tuvieron, porque inicialmente tenían el primerato, mantuvo las bases norteamericanas, la alianza con Estados Unidos, el modelo y la constitución fujimoristas. Y todos los partidos no tienen principios. Entonces, y además son partidos taxis. Entran aquí, entran allá. Miren, en este Congreso tenemos por lo menos 40 cambios de bancada. Y son 130 congresistas. ¿Y cuánto? En un año y un poquito más. Entonces, ¿por qué elegir una asamblea constituyente en base a partidos? ¿Por qué no se eligen por provincias? Tenemos 196 provincias del Perú. Cada provincia podría elegir a su delegado, que además lo controlen. No solamente las provincias, sino que también organizaciones sindicales, campesinas, ronderas, las nacionalidades indígenas, que tengan sus propios delegados. No importa que la Asamblea Constituyente tenga cientos de delegados. Mientras más grande, mejor, porque es más participativa, más democrática. Ya a eso deberíamos llegar. Y es la mejor solución. Porque otro aspecto que yo estoy viendo es la posibilidad de la división del Perú. Miren, hasta enero de este año, perdón, hasta diciembre del año pasado, nunca se había hablado de dividir al Perú. Pero con el golpe de Dina Boluarte, ha empezado a surgir un montón de corrientes llamando a la separación del sur del Perú. Recordemos
que el año 1836 a 1839 existió la República Sudperuana, que incluía Ayacucho, Abancay, Cusco, Madre de Dios, Tacna, Puno, y lo que ahora es Arica y Tarapacá, que es parte de Chile. Tenía su propia bandera. Pero una República del Sur del Perú como parte de la Confederación Peruano-Boliviana, porque había la República del Norte, donde estaba Lima. La República del Sur, creo que su capital era Tacna, que además se convirtió en la capital de la Confederación, y Bolivia. Pero era una confederación que en su momento era la república más grande de las Américas, más grande que Estados Unidos de entonces. Ahora, pero nunca fue una república independiente, pero lo que quieren ahora los separatistas es una república independiente del sur. Y además está surgiendo, pues va a surgir movimientos indigenistas que van a plantear autodeterminación para los aymaras, para los ashánicas. O sea, está abriendo una tremenda caja de Pandora. Y hay una cosa que la derecha peruana no quiso entender. Que Castillo no era su enemigo, sino era una persona que le debieron haber utilizado para sacar provecho. Porque Castillo era una persona que no cambió el sistema ni lo quiso trastocar. Y que él más bien era un conciliador, era una persona que lograba hacer que todos los conflictos se pacificasen y que el estallido social estuviese contenido. Lo saca a Castillo y ¡pum! Es como sacar la roca encima del volcán. Han cometido un gravísimo error al sacarlo a Castillo. Más le hubiese convenido mantenerlo a Castillo en Palacio. ¿Y ahora qué pueden hacer? Sacarlo a Castillo de ser prisionero para volverlo presidente, para que sea como Mandela y tranquilice a la gente. Sería una jugada que es posible, pero no creo que la haga por el momento, pero es una posibilidad. Mientras tanto, yo creo que el movimiento de masa va a seguir creciendo y el paro nacional también va a seguir creciendo. No se ve evidencia de que vaya cayendo, y mientras más bala y sangre haya, más se va a levantar esto. Y las balas, el plomo, y el plomo, los perdigones y la sangre, es como echar gasolina al fuego. Esto va a seguir creciendo. Y no veo en este gobierno una capacidad de poder dialogar, porque además el público, las personas que están, no quieren el diálogo, quieren que se vaya a Boluarte. Que se vaya a Boluarte y que se cierre el Congreso. Y este Congreso está totalmente divorciado con la realidad. No le importa ser el Congreso más impopular que hay. El señor Montoya quiere durar hasta julio del 2026. Pide a las Fuerzas Armadas y Policiales que metan bala. Quiere meter como traidor a la patria a Evo Morales, que no es peruano, ni ha vivido en el Perú, ni vive en el Perú. Llama traición a la patria a cualquier persona que defiende los derechos de los aymaras o que pide el mar para Bolivia. Que pedir mar para Bolivia es algo que siempre el Perú ha estado de acuerdo. Tenemos un curso totalmente desfasado. Encima, mientras está toda esta crisis, en el Congreso tenemos lo siguiente: que quieren aprobar una nueva ley de partidos para prohibir a ciertos partidos, que quieren cambiar el Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y a la RENIEC para que puedan hacer fraude, y que quieren pasar por encima el referéndum de hace menos de 50 meses, o sea, de hace 4 diciembre, en el cual, repito, el 85% y el 90% rechazó la bicameralidad y la reelección. Mira, aquí en el Reino Unido, donde yo estoy, tuvimos un referéndum en el 2016, que no era vinculante, en el cual 52% contra 48% acordó salirse de la Unión Europea. Y a pesar de que no era vinculante ni obligatorio, el Parlamento aceptó ir al Brexit. Pero en el Perú, la diferencia no ha sido 4 puntos. Ha sido de 90 contra 10 o 85 contra 15. Es una diferencia abismal. Y a pesar de eso, el Congreso quiere burlarse de la opinión popular, así como se ha burlado de la voluntad popular que eligió a Castillo. Entonces es un Congreso totalmente antipopular, con un montón de presiones racistas. Y mientras más
hacen estas medidas, más provocan a la ira popular. Y encima tenemos una prensa que vive completamente desligada de la realidad y que se dedica a insultar, a terruquear, y también se ha desacreditado. Yo creo que lo que estamos viendo es un levantamiento de todos estos sectores que se sienten oprimidos y se siente que todo es una gran farsa. Y va a ser muy difícil que se logre pacificar este movimiento. Va a ser muy difícil. Realmente creo que estamos entrando en una situación como la que en Colombia produjo la caída de Duque, que en Bolivia produjo la caída de Áñez. No veo posibilidades para que la señora Dina Boluarte culmine el mandato. Digo que iba a durar julio del 26, lo ha bajado a julio del 24. Pero ni eso creo que dure. Va a ser muy difícil. Tantos muertos que ha hecho que ya su gobierno ha nacido muerto. Creo que vamos a tener un paro nacional que se sigue extendiendo. Vamos a tener marchas, no sé si se va a producir la marcha de los 4 suyos. Yo siempre estuve sosteniendo de que la mejor manera de que Castillo hubiese llegado al gobierno era con una gran marcha. Y para luchar contra la vacancia, grandes marchas, no lo hizo. Y ahora que ha caído, se la está haciendo espontáneamente. Pero no sé si se va a poder dar una marcha de 4 suyos con tanta represión hacia Lima. Lo que va a haber son un montón de marchas localizadas, con bloqueos, con protestas. Pero eso va a ser quizás más tan convulsivo como una marcha de los 4 suyos. Porque si no dejan ir a Lima, va a haber más gente protestando, pero en sus respectivas localidades. Bueno, mi pronóstico es que lo más probable es que el Congreso apruebe ratificar este gabinete, aunque quizás, por la cantidad de muertos que ha habido en Juliaca, van a haber algunos congresistas que no van a querer votar de acuerdo. Por ejemplo, no me imagino a muchos congresistas del sur, que son de la derecha o de Acción Popular, en hacer eso para no enajenar a sus electores. Pero es probable que ratifiquen este gabinete. Pero no creo que Dina Boluarte dure mucho tiempo en Palacio. No creo. No creo que Boluarte dure lo que dura un campeonato de balompié. No creo. Y mientras tanto, el movimiento va a seguir creciendo. Es espontáneo. Creo que van a buscar forma de centralizarlo en algún tipo de comité nacional de lucha o un frente de defensa nacional. No sé qué nombre le van a poner. Además, no estoy en el movimiento, estoy en Inglaterra. Veo las cosas desde un monte que mira al valle. No estoy metido. Bueno, eso es todo lo que les puedo contar el día de hoy. Mi conclusión es de que esta última matanza, en verdad, quien más ha matado es a Dina Boluarte. Porque nadie puede tener 33 días en el gobierno con 40 muertos. Y 40 muertos en varios departamentos del Perú. Puno, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Junín, La Libertad. Me han dicho que también hay en Lima. Y no sé qué más habrá. Cientos de heridos, represión en las calles de Lima. Bueno, no creo que este gobierno dure mucho tiempo. Muy represivo, sin apoyo popular, y no puedes gobernar solamente sentándote en la bayoneta. Es una tremenda crisis la que tenemos en el Perú. Bueno, eso es todo por ahora. Aquí en Inglaterra son como las 2 de la mañana y yo debería estar durmiendo, pero he hecho este video de emergencia porque ¿quién puede dormir viendo a sus hermanos morir, no? Y yo tengo mucho afecto por la región de Puno, porque he vivido muchos años de mi vida en el lago Titicaca. Mucho afecto tengo y me ha partido el alma. Y poco antes de hacer este video he estado llorando bastante en mi cama y al final he decidido no puedo más. Así que por eso estoy haciendo este video. Porque creo que lo que viene pasando en el Perú es realmente inconcebible. Por último, quiero expresar mi solidaridad con mi amiga Rosa Delgado, dirigente de la comunidad peruana de Inglaterra,
que tiene acá ahí tenía su granja de llamas, tenía así exhibiciones, hacía un montón de exhibiciones de trajes típicos, estaba en un montón de festivales. Rosa se fue al Perú y la han apresado en Arequipa, la han tratado muy mal, porque estaba tratando de cubrir noticias de lo que está pasando en las protestas. Mi solidaridad con Rosa Delgado de White, ciudadana británica peruana. Eso es todo por ahora, muy buenas noches, y les pido que se suscriban a mi página de Facebook, y les pido a los otros medios de prensa que a veces me transmiten, como Wilmar, Timoteo, Latin American Press y otros, que puedan usar este video si así lo desean. Muy buenas noches.